hermanos? Bueno, es un pasaje muy conocido, pero muy mal interpretado también dentro del ambiente cristiano. Y lo primero, el contexto que habla el pasaje, habla sobre un grupo de religiosos dentro de un contexto religioso. Y vemos que el peligro de la religión, porque todos somos religiosos, no creemos en una religión, pero religión es el esfuerzo que hace el hombre por buscar a Dios. Así que en ese sentido todos somos religiosos, lo que no creemos en una religión, sino creemos en un Dios que viene y se nos revela a nosotros. Amén. Así que aclarando la palabra religión, podemos entrar en el tema. Y uno de los peligros de la religión es que puede llevarnos a ser muy activos, nos puede llevar realmente a ver personas muy consagradas en cierta forma. Podemos también, esta religión nos puede llevar a aparentar que somos saludables, o sea, en nuestra búsqueda de Dios. Pero realmente en esa búsqueda de Dios podemos encontrar que absolutamente Dios no está en la realidad de nuestras vidas. Y esto es lo que realmente nos habla este pasaje, porque está hablándole a hombres religiosos, a hombres que en su contexto conocían la religión de Israel y vivían sus ritos, vivían sus ceremonias como israelitas. Así que la religión para ellos es parte de su vida. Tal vez no tanto para nosotros los occidentales que somos apáticos a todo lo que tiene que ver con Dios en un sentido. Ellos no, ellos toda su vida es Dios, todo. Todo. Su trabajo, su familia, su finanza, sus pensamientos, sus acciones, sus vacaciones, todo gira en el pensamiento de Dios y todo termina en Dios. Y la pregunta que nos podemos sacar de una forma explícita, o sea, fuera del pasaje, es hacernos dos preguntas. Realmente, ¿cómo sería para usted o cómo usted describiría abandonar a Dios? ¿Cómo usted describiría abandonar a Dios? Y la segunda pregunta es, ¿cómo usted describiría seguir a Jesús? Son dos cosas opuestas. ¿Cómo realmente yo describo que estoy abandonando a Dios o que alguien ha abandonado a Dios? ¿O cómo yo describo que alguien está siguiendo a Jesús o que yo estoy siguiendo a Jesús? Y hay tres cosas que nos enseña Marcos en estas dos ilustraciones que él toma de la vida real. Primero, que hay un juicio, y lo segundo, hay una advertencia, y el tercero, debe haber un compromiso de seguir a Jesús. Si ustedes leen bien el pasaje, se va a dar cuenta que Jesús es un maestro en las ilustraciones. Él usa muchas imágenes que vienen desde el Antiguo Testamento y que su audiencia conoce perfectamente. Por eso nosotros necesitamos estudiarla, explicarla, para poder entender qué está hablando Jesús o qué nos está diciendo Jesús. Porque el pasaje en sí, de nuestra perspectiva occidental, es muy confuso. No tendría sentido para nosotros ver lo que Jesús está haciendo. ¿Acaso si Jesús es Dios, Él no sabe el tiempo de la cosecha del higo? Claro que Él lo sabe. ¿Por qué entonces Jesús le está maldiciendo a una higuera cuando no es el tiempo de la cosecha de recoger el higo? Cosas así que nos enseña el pasaje. ¿Por qué usa el templo? ¿Verdad? Para nosotros el templo no es lo mismo que para ellos el templo. Así que vemos que Jesús usa estas dos ilustraciones, la higuera y el templo, para darles a ellos una enseñanza de lo que es una imagen, de lo que es abandonar a Dios y de lo que es una imagen de seguir a Jesús. Así que Marcos comienza diciendo que al día siguiente, se acuerdan que ya en el capítulo 11 ya Jesús entró en Jerusalén. Estamos en la última semana de la pasión de Cristo. Según Juan, en el capítulo 2 dice que se acercaba la Pascua, así que estábamos cerca del día jueves, que ellos, cuando Jesús se reúne con sus discípulos para establecer la institución del sacramento de la Santa Cena. Así que estamos entre el lunes y tal vez el día miércoles. En esos días Jesús aparece y entra al templo. Dice que salió de Betania y tuvo hambre. Viendo a lo lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si hallaba algún fruto. Él sabía que no tenía fruto, porque no era el tiempo de la cosecha del higo.
Cuando llegó a ella solo encontró hojas, porque no era tiempo de higos, dice Marcos. Nadie vuelva jamás a comer fruto de ti, le dijo a la higuera, y lo oyeron sus discípulos. Jesús está hablándole a una audiencia que está entendiendo lo que le está diciendo. Jesús está hablando de una imagen profética de juicio que aparece en el Antiguo Testamento. El higo, la higuera, significaba el estado espiritual de Israel con Dios. El que la higuera no diera fruto indicaba de la esterilidad de Israel en su relación con Dios. Por tanto, Jesús nos trae el tema de abandonar a Dios. Por un lado, vemos que Jesús quiere enseñarles a ellos cuál es a ellos la condición espiritual de su corazón. Y segundo, le quiere enseñar al pueblo que son estériles, no están dando frutos. Y es porque ellos han abandonado a Dios. En la vida real, no parece que han abandonado a Dios. Ellos van al templo. Ellos llevan sus diezmos y sus ofrendas al templo. Ellos ofrecen sus sacrificios para el perdón de los pecados. Ellos también dan su tercera parte para los pobres, para las viudas. O sea, ellos de una forma visible parecieran que son saludables y tienen una buena relación con Dios. Pero Jesús quiere mostrarles que esa religiosidad, esos actos de leer el Torá, leer la Biblia, leer la palabra, de orar, de ofrecer su sacrificio, no indica que usted no haya abandonado a Dios. Por eso la pregunta es, ¿cómo usted describe el haber abandonado a Dios o otra persona haber abandonado a Dios? Así que Jesús toma este árbol que no está en las últimas de su cosecha porque puede seguir dando fruto, pero sin embargo Jesús en este momento juzga o aplica el juicio a esta higuera y no da frutos. Y no da frutos indicándole en la parte espiritual al pueblo de Israel por la pobreza de su relación con Dios. Así que abandonar a Dios no es convertirse en un ateo. Tal vez usted pensó eso. Tal vez negar a Dios no es abandonar a Dios no es negar su fe. Tal vez usted pensó en eso. Tal vez usted pensó que abandonar a Dios es no ir más a la iglesia. Tal vez usted pensó que abandonar a Dios es no leer más la palabra. O usted tal vez pensó que abandonar a Dios es realmente no tener más tiempo con Dios. Y este pasaje nos enseña que muchas veces no suceden esas cosas en nuestras vidas porque la tomamos como parte de nuestra religiosidad, como parte de nuestro hacer para encontrarnos con Dios. Pero en la realidad, realmente nuestra relación es pobre con Dios. Y cuando es pobre, hemos abandonado a Dios. Y Jesús dice, el haber abandonado a Dios, al tener Israel una vida espiritual tan pobre con Dios, entonces Dios tiene que aplicar su disciplina sobre su pueblo. Por eso este ejemplo que nos pone Jesús, aparentemente a simple vista pareciera que Jesús nos está confundiendo, porque Él no sabe el tiempo de la higuera aún no ha llegado, por tanto no puede dar fruto. Pero Él está hablándole realmente de una forma para impactarle su corazón, porque eso que hace las ilustraciones que Jesús toma de la vida real, es impactar, es llegar al corazón del pueblo de Israel, llegar a nuestro propio corazón también, para verle que realmente lo externo no es tan importante como lo interno, que es nuestra relación con Dios. Que es cierto que tenemos que leer la Biblia, es cierto que tenemos que ir a la iglesia, es cierto que tenemos que servir, pero podemos hacer todo eso y mi corazón haber abandonado a Dios. Por tanto, este pasaje entonces se ha malinterpretado, porque el pasaje no habla del templo. El pasaje no habla del templo. Incluso no habla ni de hacer negocio o no negocio en el templo. El pasaje incluso no está hablando tampoco de la higuera, sino está hablando de la vida espiritual del pueblo de Israel. Donde Dios toma, por ejemplo, el templo. El templo es el centro de la adoración a Dios.
Y lo que Jesús trae a correlación a este lugar, que no es importante el templo, sino lo que está pasando en el templo. Y no solamente lo que está pasando en el templo, que es negocio, sino que lo que está sucediendo está emanando de un corazón que ha abandonado a Dios, aunque asisten al templo, aunque adoran en el templo, aunque van y ofrecen sacrificio en el templo. En este momento Jesús les dice, ustedes pueden llevar una vida religiosa, pero su corazón ha abandonado a Dios porque ha dejado ser el centro de tu adoración. En primer lugar, el templo donde Jesús está entrando o donde sucede todo esto es el lugar que indica que Israel ha abandonado funcionalmente a Dios. El templo representa el honor, la gloria y el plan de Dios. El templo representa el honor, la gloria y el plan de Dios. Así que no es el templo un problema en el edificio físico para Jesús. Jesús no está preocupado por 4 paredes, ni por un altar, ni por las luces, ni por los sacrificios. El templo realmente es un edificio. Pero lo que está sucediendo dentro de este edificio indica la condición espiritual de los que están allí asistiendo a ese edificio. Y Jesús, de una forma radical, le anuncia a través de esta ilustración de la higuera que el pueblo de Dios ha abandonado el honor de Dios y ha abandonado la gloria de Dios y ha abandonado su plan. Porque Dios no está en el centro de su vida. Dios no es el foco de la vida del pueblo de Israel, sino el templo, el edificio, el lugar físico, pero no el que habita en el templo. En este momento es Dios, porque sabemos que a través del sacrificio de Cristo, Él abandona el templo para ser tú y yo el templo del Espíritu Santo. Así que este lugar representaba la centralidad de Dios, donde Dios mostraba su gloria en este lugar. Es el lugar donde encontrábamos el perdón de nuestros pecados, pero también es el lugar donde Dios nos habla, Dios nos redarguye, Dios nos advierte y Dios nos anuncia que necesitamos el perdón y su redención. Así que el templo representaba el centro de la vida de Israel, porque Dios está en el centro del corazón de la vida de Israel. El pasaje no habla de cuáles fueron las razones por las cuales estaban haciendo negocio. Sabemos por cosas extras que era producto de que se acercaba la Pascua. Y en la Pascua iban miles y miles y miles de personas de todas partes del mundo a ir a Jerusalén, al templo, a celebrar la Pascua. Y estas personas aprovechaban estos momentos tan importantes en la vida religiosa de Israel para vender animales. Como usted no podía venir de 3 y 4 horas con un animal desde su pueblo, porque por el camino o se la podían robar o se podía morir el animal, usted iba al templo y lo compraba. Pero supongamos que usted la oveja o el buey o la paloma en su barrio la conseguía por $5, allí se la vendían por $30. Era el negocio, venía un evento importante para Israel. Y vemos que Jesús muestra lo que había en el corazón del pueblo de Dios en estos momentos. Así que los corazones de estas personas son reveladas o revelados en este momento en que Jesús está entrando en el templo y muestra cuál es la condición y la realidad del pueblo de Israel, de los judíos. Vemos por el profeta Isaías en el capítulo 29, versículo 13, dice, el Señor dice, este pueblo me alaba con la boca y me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. ¿Ve que es posible hacer todos los actos religiosos y el corazón estar en otro lado? O sea, es posible hacer muchas cosas que aparentemente indican que estamos bien con Dios, pero dice, el corazón de ellos, dice Isaías, estaba lejos de mí.
Su adoración no es más que un mandato enseñado por hombres. Mateo, retomando el mismo pensamiento en 15:8, dice: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. No podríamos tener entonces nuestro corazón en lo correcto, no podríamos tener nuestro corazón con humildad, no podríamos tener celo del honor de Dios, no podríamos realmente ser verdaderos adoradores si participamos en lo que Jesús está hablando en este momento. No es tanto el hecho de vender, el hecho está en que el vender indicaba que no estaban dándole el honor, la gloria, y no estaban comprometidos con el Dios que habitaba y habita en ese momento en el templo. Nuestro corazón, como les dije, muchas veces de una forma u otra puede profanar el honor de Dios y puede profanar también la gloria de Dios. Y esa es nuestra realidad, la realidad de ellos es nuestra realidad y es la realidad de las generaciones futuras, que muchas veces nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestra voluntad no honran, no dan gloria a Dios y no están comprometidos con la voluntad de Dios. Se supone que el honor y la gloria de Dios debe ser el centro de los seguidores de Jesús. Más que lo que hacemos es realmente que lo que hacemos expresa que estoy dándole honor a Él y le estoy dándole la gloria a Él. Así que la adoración nos recuerda entonces la gloria de Dios, nos recuerda su honor. Y eso por eso Dios pide, o Jesús en este momento, toma el templo para ponerle frente a su audiencia, o Marcos, relatando la historia de Jesús en el templo, para ponernos frente a nuestro propio rostro, que el centro del mundo no eres tú, que el centro del universo es Jesús. Pero nuestra tendencia es querer ser el centro. Muchas personas a veces quieren ser el centro de atención, o porque su estima está baja, o porque su estima está alta, o porque tienen trauma. Quieren ser el centro de atención de su matrimonio, de su familia, de sus amigos, de la iglesia. Cuando usted quiere ser el centro de atención, usted ha desplazado a Dios del centro de su propia vida. Y muchas personas tenemos esos problemas. Queremos ser el centro, que el mundo gire alrededor nuestro, cuando realmente la vida mía gira alrededor mío, o trato de que la gente gire alrededor mío, he desplazado el honor, la gloria de Dios y he ocupado el lugar que nunca debo ocupar. Entonces vemos a través de esta enseñanza que Jesús nos dice: es bueno que vayan al templo. Es bueno que se reúnan, porque el ir al templo nos recuerda el honor, la gloria de Dios, de que debemos de buscar realmente los planes de Dios y no nuestros planes. Pero muchas veces podemos ir y hacer cosas religiosas y espirituales y deshonrar a Dios y no llevarle la gloria a Dios. Y mucho menos estar comprometidos con seguir a Jesús. Es triste ver el cristianismo de hoy que ya nos señala hacia el honor y a la gloria de Dios. Deshonramos a Dios constantemente. Y no quiero ponerles ejemplos porque usted mismo debe reflexionar cómo usted deshonra o puede deshonrar a Dios y no darle la gloria a Dios. Pero lo hacemos y es lo que la gente ve en nuestras vidas. Así que a veces criticamos a estos hombres que estaban vendiendo en el templo, pero nosotros también con nuestra forma de vivir, de hacer, de pensar, deshonramos también a Dios. No le damos toda la gloria a Él, queremos la gloria para nosotros y no estamos realmente siguiendo a Jesús. Hemos abandonado a Jesús. Eso es lo que se trata este pasaje. El haber abandonado a Dios no indica que usted no esté cumpliendo con los ritos religiosos. El abandonar a Dios es cuando usted se convierte en el centro de su existencia. Para todo, usted es el centro y lo más importante en su vida. Así que la pregunta es: ¿reina realmente la gloria y el honor de Dios en tu vida y gobierna tu corazón? Porque el asunto aquí no es el templo, ni es la higuera, es la condición del corazón de la audiencia de Marcos, de esas personas que estuvieron allí en el templo, de esas personas que estaban haciendo lo que estaban haciendo,
No era tanto por el dinero, sino porque se habían olvidado de darle el honor y la gloria a Dios. Me encanta mucho el Salmo 84, que tiene un llamado de adoración. Se conoce como un salmo de peregrinaje, que Israel va cantándolo de diferentes ciudades cuando ellos salen a encontrarse en el templo para adorar todos como nación al pueblo de Israel. Dice, dichoso el que habita en el templo. Ellos están lejos del templo. Ellos viven en otras ciudades, no viven en Jerusalén, están en la diáspora, están dispersados en toda esa área. Y ellos dice el salmista, dichoso el que habita en el templo, dichoso el que está allí en Jerusalén, porque tiene el templo cerquita de él. Puede ir 3 veces al día, yo no puedo ir nada más que tal vez 1 o 2 veces al año. Y tengo que recorrer largas distancias. Y a veces cuando llego allí he perdido familias mías en el camino porque hemos sido asaltados por otras personas. Dice, dichoso el que habita en su templo, pues siempre te está alabando. Y continúa en el versículo 5, dice, dichoso el que tiene en ti su fuerza, que solo piensa en recorrer tus sendas. El salmista está diciendo, o nos está diciendo a nosotros, que mi corazón debe estar ocupado en la gloria de Dios. Que mi corazón debe ser como ese GPS, que donde está Dios lleva mi corazón buscando a Dios. ¿A dónde tú estás para yo estar allí? Eso es lo que habla el salmista. De una forma mi corazón se ha convertido en mi GPS, que constantemente busca una sola dirección. Es estar donde tú estás, Señor, para darte el honor, la gloria y mostrar, oh Dios, que tú eres mi Dios. Pero nuestro corazón es un corazón inconstante. Él vaga, él ve diferentes direcciones y a veces como el GPS que te da otra dirección y no te lleva al lugar o te lleva por un lugar más lejos y te cansas y te decepcionas del camino. A veces nuestro corazón se distrae en buscar realmente el honor y la gloria de Dios y buscamos nuestro honor, buscamos nuestra gloria y se nos olvida de estar enfocado en el honor y la gloria de Dios. Nuestro corazón, dice el salmista, debería ser ese GPS que constantemente solamente nos lleva hacia donde está Él. Pero fíjese qué linda frase usa el mismo salmista en el versículo 7. Según avanzan los peregrinos, recuerda que están yendo para Jerusalén a adorar. Según avanzan los peregrinos, cobran fuerzas. Ellos vencen obstáculos. A ellos no les importa si tienen fiebre, no les importa si está lloviendo, a ellos no les importa si el carro se les rompió, se les ponchó una goma, no importa si llegó una familia de pronto, ellos dicen, y ellos a medida que van avanzando adquieren más fuerza, más deseo. En Sion se presentan ante el Dios de dioses. La pregunta es, ¿tu corazón es un GPS que te lleva a adorar a Dios de tal manera que solamente le das el honor y la gloria a Él? Hay una segunda parte en el pasaje y es en el lugar que ocurre este evento que narra los Mateo, que narra Lucas y que narra también Juan y Marcos. Es donde se realiza el comercio, donde se realiza el negocio. En el lugar que se realiza el negocio o el comercio era la parte que le pertenecía a los gentiles. Los gentiles no podían entrar a ninguna parte del templo, solamente a los atrios de los gentiles. Y aquí es donde ocurre este abandono de Dios, este abandono de la gloria, de la honra de Dios. Y es algo que nos enseña a ellos y a nosotros. El templo no solamente es el centro de donde Dios habita, es el centro de adoración. El templo también es el centro del plan de Dios. Y por eso Dios estableció el templo no como un edificio para que adoraran como hicieron ellos el templo, ni los utensilios, ni los objetos que habían dentro del templo. El templo les anunciaba la honra, la gloria de Dios y el plan de Dios. Por eso Dios incluyó dentro del templo un lugar para los gentiles. Porque Dios iba a redimir a todas las naciones. Así que abandonar a Dios también implica que yo abandone la misión de Dios o la gran comisión.
que habla los evangelios. Este lugar había perdido propósito en la vida de Israel. Como una vez más, usted puede hacer todas las cosas religiosas, leer la Biblia, orar, diezmar, venir a la iglesia, servir, sacrificarse. Pero a ver, aunque haga todo eso, si usted no lleva a cabo el plan de Dios para su vida, usted ha abandonado a Dios. Porque la vida cristiana no se trata de mis planes, no se trata de mis propósitos. Hemos confundido a Dios con otros dioses, que es el Dios que resuelve mis problemas, es el Dios que resuelve mis propósitos, es el Dios que resuelve mis ambiciones, es el Dios que resuelve mis carreras, es el Dios que resuelve mi finanza. Todo eso va a desaparecer. Podemos hacer muchas cosas y abandonar el plan de Dios. Así de simple. Así que describiríamos el abandonar a Dios, es abandonar su plan y tomar mi plan. El plan de Dios estaba allí representado en el átrico de los gentiles. Dios no quería que solamente la salvación fuera para los israelitas. Él quería que la salvación fuera para todas las naciones. Fíjense que dice el versículo 17. También les enseñaba estas palabras. No está escrito que mi casa será llamada casa de oración. ¿Para qué? Para todas las naciones. Pero ustedes han convertido el lugar que representa para todas las naciones en una cueva de ladrones. Hermosa ilustración de lo malo que se había convertido el corazón de Israel y lo malo que se convierte también nuestros corazones. Así que abandonar a Dios es abandonar también su plan. Y el plan de Dios es, ¿cuál es? Id, vayan y hagan discípulos. ¿En Hialeah nada más? Dice que a todas las naciones. Eso representaba la misión de Dios en el templo. Si están profanando el lugar de la gran comisión, podemos decirle tal vez que no estamos vendiendo, no estamos comercializando, pero mi plan es más importante que el plan de Dios. He abandonado a Dios. Porque lo más importante de la vida del cristiano es llevar adelante el plan de Dios. Que es llevar el evangelio a todas las naciones. Comenzando por ¿dónde? Por tu casa. ¿Por dónde? Por tu vecindario. ¿Por dónde? Por tus compañeros de trabajo y de escuela. Y después si te vas para Europa, te vas para, no sé, al país que te vayas, pues sigue llevando el evangelio a todas las naciones. El pueblo de Israel había abandonado el plan de Dios, pero la iglesia de hoy también ha abandonado el plan de Dios. Como le dije, tenemos que hacer el plan de Él. Para eso Él nos salvó, para eso nos rescató, para eso nos incorporó en un cuerpo en la iglesia, para llevar adelante el plan de Él, no tu plan, no mi plan. Y todo lo que hagamos debería estar enfocado en ese plan de Dios, de llevar el evangelio a los gentiles, a todas las naciones. Continúa Marcos diciendo, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley lo oyeron y comenzaron a buscar una manera de matarlo. Les temían, ya que toda la gente se maravillaba de sus enseñanzas. Interesante que los fariseos, los líderes religiosos de su época, no entraron en una discordia teológica con Jesús. Tampoco dijeron que eres un profano, ni tampoco lo condenaron como un blasfemo o como un iracundo, porque dice Juan que volteó las mesas, hizo un látigo, dice Juan, y golpeó, me imagino que un látigo no era para que se echaran echarle fresco a la gente. No lo acusaron de que era ni siquiera un iracundo. Ellos estaban entendiendo que había una condición en su corazón y por eso querían eliminar a aquel que le había revelado la condición de su corazón. Que aunque eran muy espirituales, aunque eran muy religiosos, habían abandonado el honor, la gloria y habían abandonado el plan de Dios y era preferible eliminar a este hombre para que no nos siga echando en cara nuestra vida espiritual. Pero también a veces hacemos así con la gente. Eliminamos a aquellos que realmente nos confrontan con la verdad
del Evangelio. Podrían tener muchos motivos, sin embargo, ellos vieron en peligro su honor, su prestigio y su poder. Jesús representaba realmente un peligro para la vida de ellos. Habían olvidado el Evangelio. Pero esta palabra de Dios, esta lucha que ellos tenían con la gloria de Dios, con la honra de Dios, con abandonar el plan de Dios, eso pasó en el Antiguo Testamento. Eso no es nada nuevo ahí. Tampoco fue nada nuevo para el tiempo de Marcos, tampoco es nada nuevo para nuestro tiempo, no se asusten. No crea que ellos son diferentes a nosotros. Continúa todavía en nuestro tiempo una guerra en nuestro corazón. Porque sea toda la gloria para mí, todo el honor para mí. Y realmente no sea toda la gloria y todo el honor para Dios. Que yo cumpla mis planes, es una guerra. Usted quiere llevar a cabo sus planes, no los planes de Dios. Y es una disputa desde que usted se levanta cada mañana. Usted comienza a pelear, a guerrear en que tu propósito quiere llevarlos a cabo y no quiere llevar a cabo los propósitos de Dios. En que realmente te importa más tu honor que el honor de Dios. Por eso la gente dice, yo vivo como yo quiera vivir y nadie me puede prohibir que yo haga, que yo sea como yo quiero ser, porque es el honor de esa persona. Pero cuando es el honor de Dios, entonces cambia, porque el honor de Dios tiene que ver con la santidad de Dios que debe ser reflejada en nuestras vidas. Es una guerra. Y la Biblia constantemente habla de esa guerra espiritual que tenemos nosotros por llevar a cabo mis planes y no los planes de Dios. Están siempre en esa tensión en que realmente necesitamos día a día que Dios nos dé esta advertencia. No están dando frutos porque me han abandonado. Pueden hacer muchas cosas espirituales, muchas cosas religiosas, pero realmente si no le dan el honor, la gloria, y no tienen en cuenta el plan de Dios, me han abandonado, dice el Señor. Esa guerra se libra todos los días en el territorio de tu vida, no afuera. No te enfoques en el hermano, en la hermana de afuera. Él también está en tu misma lucha, si eres honesto. Él también está peleando por poner adelante sus planes y no los de Dios. Igual que tú. Tienes una guerra cada mañana en darle toda la gloria a Dios o llevarte toda la gloria tú y no dársela a Dios. Cada día tenemos que pensar que de una forma u otra abandonar a Dios no siempre es convertirse en un ateo. Hay ateos dentro del cristianismo también porque han abandonado a Dios. No siempre abandonar a Dios es dejar de ir a la iglesia. No siempre abandonar a Dios es dejar de servir a Dios. Quizás yo creo que lo más significante en nuestra vida, que es el desafío nuestro cada mañana, cada día, es que yo no me rinda a la idolatría. Es que yo no me rinda a la idolatría. Cada semana, cada momento de mi vida sale al encuentro que yo adore algo que no sea Dios. Y toca las puertas de mi corazón. Y puede ser desde emociones hasta personas, lugares, ambiciones. La idolatría es una batalla que hay constantemente en nuestros corazones, en que Dios quiere ser desplazado para ser nosotros el centro de todo el honor, toda la gloria y toda la adoración. Por eso el apóstol Pablo, escribiendo a la primera de Corintios, dice que dejamos la gloria de Dios por la gloria creada. Hemos dejado la gloria de Dios por la gloria personal. Hemos dejado el plan de Dios por seguir nuestros planes. Podemos cantar himnos, podemos escuchar sermones de diferentes pastores, podemos poner algo de dinero en la ofrenda, pero puede ser que con mis labios no esté honrando a Dios. Puede ser que con mi vida no estoy demostrando la gloria y el honor de Dios. Así es nuestra vida espiritual como la de ellos. Muchas veces no estamos dentro de los límites del plan de Dios. Muchas veces no estamos gobernados por la gloria de Dios. Y es muy fácil de comprobarlo.
En mi vida yo lo he comprobado cuando he estado abandonando a Dios. Mis relaciones se vuelven más difíciles con la gente. Me es difícil ser amable, ser compasivo, ser amoroso, comprensivo. Y eso nos pasa a todos. Dejamos de ser generosos, dejamos de ser realmente serviciales, dejamos de soportar por causa del evangelio. O como dice el apóstol Pablo escribiendo en 1 Corintios, que nada lo hace para la gloria de él, que todo lo soporta, todo lo sufre por causa de los demás. Cuando nos damos cuenta que ya la gloria de Dios no gobierna nuestros corazones, entonces ya luchamos por querer estar yo en lo cierto, yo en lo correcto, porque quiero tener el control de mi vida. Pero cuando realmente es el honor y la gloria de Dios, todo lo que tiene que ver conmigo queda a segundo plano. Porque es el honor y la gloria y el plan de Dios lo que debe ser el centro de nuestras vidas. Si mi vida espiritual no queda dentro de los límites de Dios, entonces hay una gran advertencia para mi corazón. Que realmente no estoy dándole el honor, la gloria, y no estoy realmente en el plan de Dios. Cada mañana usted y yo tenemos que luchar con estos tres temas: el honor, la gloria y el plan de Dios. Cada mañana Dios quiere que usted le dé el honor solo a Él. Cada mañana Él quiere que usted le dé solamente la gloria a Él. Y cada mañana Él quiere que tú lleves a cabo su plan. No pasado mañana, no cuando lleves 3 años en la iglesia, no cuando conozca la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Él quiere que tú vayas y le digas a la gente lo que Cristo ha hecho por ti. Que el honor de Dios es más importante, que la gloria de Dios es más importante que cualquier cosa en nuestras propias vidas. Jesús o Marcos continúa hablando. Dice: por la mañana, al pasar junto a la higuera, vieron que se había secado de raíz. Pedro, acordándose, le dijo a Jesús: Rabí, mira, se ha secado la higuera que maldijiste. Pero fíjense la respuesta de Jesús. Yo me maravillo, no sé si usted cuando lee la Biblia, usted no le impresiona a Jesús. Porque yo me pongo en el lugar de Pedro. Juan capítulo 2 dice que se asombraron por lo que Jesús había hecho. Y Jesús le responde, no le dio una explicación por qué maldijo a la higuera. Dijo: tengan fe en Dios, respondió Jesús. Tengan fe en Dios. Jesús le dice a Pedro: ¿por qué te sorprende de tu corazón? Y a veces pensamos que nuestro corazón es muy bueno, es mejor que el otro. Dice Jesús: ¿por qué te sorprende de que Israel haya abandonado a Dios, aunque cumpla con todos los requisitos que supuestamente habla la ley? ¿Por qué te sorprende que hayan cristianos que hayan abandonado a Dios, aunque hagan tantas cosas, pero su corazón no está lejos? ¿Por qué te sorprende? Si tú deberías, Pedro, conocer tu propio corazón. Pero a veces no conocemos nuestro corazón. No conocemos nuestro corazón y pensamos que no estamos abandonando a Dios, pero cuando realmente intimidamos con nuestro corazón, descubrimos los síntomas y los diagnósticos que nos está dando de que estamos abandonando el honor, la gloria y su plan. Pero Jesús le dice: ten fe o tengan fe. ¿Qué significa tener fe? Bueno, tener fe parte de un principio, es reconocer de la existencia de Dios. Nadie que no reconozca que Dios existe puede tener fe en Dios. Y si Dios existe, entonces Dios tiene poder. Por tanto, no existen las casualidades, ni causa ni efecto. No existen las cosas desencajadas, ni las cosas que van a suceder poco a poco porque están sucediendo. Si Dios existe y es real, Él tiene un poder. Y ese poder es el que controla y guía toda la historia del Dios de la creación. Entonces, tener fe es primero creer que Dios existe. Y si Dios existe, Él tiene el poder. No es tener entonces un conocimiento del mundo o una cosmovisión del mundo a través de la física, de la ciencia o de la evolución.
nuestra cosmovisión, cómo vemos el mundo, lo vemos a través de la existencia de un Dios que ha creado, pero que es poderoso y controla su creación y la va llevando hacia el final. Eso es fe. Dice Jesús, les aseguro que si alguno le dice a este monte, vuelve a usar una ilustración, quítate de ahí y tírate al mar, creyendo sin abrigar la menor duda de lo que dice, sucederá, lo obtendrá. Ahora Jesús no está diciendo que si la montaña te molesta, quita la montaña. Que te ponga ahora montaña, quítate de aquí, que no te quiero, vete para el mar. Jesús no está hablando eso. Acuérdense el contexto que está hablando. Está hablando de una lucha interna que hay en el corazón del pueblo de Israel por abandonar a Dios o por seguir a Dios. Y Jesús le está diciendo, si Dios existe, Él tiene el poder entonces para que tú le digas a lo que está controlando tu corazón, tu ídolo, que no te está permitiendo darle el honor, la gloria y seguir adelante con el plan de Dios. Tienes el poder porque Dios te lo ha dado a través de su Espíritu Santo para decirle a eso, quítate, porque yo quiero darle el honor, la gloria y seguir el plan de Dios. Así que no es algo mágico que usted va a hablar, ¡pum!, y va a suceder. Jesús está diciendo, ustedes realmente no pueden hacerlo, pero yo les he dado el poder, o les daré el poder del Espíritu Santo, para que ustedes puedan decirle a todo eso que le está permitiendo abandonar a Dios, quitarlo, como a una montaña, que es algo difícil, pero no es imposible, porque Dios nos ha dado su poder por su gracia. Así que Jesús no está hablando de que te está dando poder o no está dando poder para que a cada cosa que le pidamos Él la responda y nosotros los obtengamos. Él está hablando de su plan. Todo lo que tú hablas. Por eso usa la oración. La oración es un medio para comunicarse con Dios, para hablar con Dios, pero no para hablar de mi honor, no para hablar de mi gloria, no para hablar de mis planes. Es para hablar de tus planes, es para hablar de tu gloria, es para hablar de tu honor. Pero yo necesito tu poder para realmente en mi conversación contigo poder llevar a cabo esa conversación a la vida práctica y real. Porque si no, no puedo. Me quedo solamente en una pura conversación. Pero aún la oración la hemos cambiado. Es para conversar, porque dice, todo lo que tú pidas, que sea mi voluntad, yo lo voy a hacer. Y tú lo vas a obtener. ¿Quieres darme el honor? ¿Quieres darme la gloria? ¿Quieres llevar a mi plan? Pídemelo en oración, conversa conmigo, abre tu corazón y yo te voy a dar el poder, porque yo quiero que tú me des el honor, yo quiero que tú me des la gloria, yo quiero que tú lleves a cabo mi plan. ¿O acaso ese no es el corazón de Dios? ¿Podrá decir Dios no a ese tipo de oración? Es imposible, porque iría en contra de lo que Él nos ha revelado en su palabra. Y luego dice, por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Si quieren darme el honor, si quieren darme la gloria, si realmente quieren hacer mi plan, ya lo tienen. Yo les he dado mi gracia, yo les he dejado mi Espíritu Santo. Yo he invertido mi poder en ustedes para que ustedes puedan darme el honor, la gloria y puedan llevar a cabo mi plan. Por eso Jesús dice en la Gran Comisión, yo estaré con ustedes. ¿Cuándo? Hasta el fin. Sin Él no podemos hacer la Gran Comisión. Si el pueblo de Dios quiere hacer la Gran Comisión, Dios estará con nosotros en la Gran Comisión. Hay un gran desafío que Jesús nos da. Y es lo difícil de llevarlo a la práctica. Y Él dice, no debes de abrigar ninguna duda. Yo no sé, usted puede reconocer que Dios existe. Usted puede reconocer su poder. Pero ¿no es verdad que a veces usted duda de que Dios existe? ¿No es verdad que a veces usted duda de que a veces Dios no tiene el poder para ayudarlo? Y Jesús lo pone en términos que nuestra fe tiene que luchar con la duda. Y Jesús lo pone una vez en términos de batalla.
El cristiano, dice Pablo, que es como un soldado en el campo de batalla, en que mi fe quiere creer, pero aún dudo de lo que Dios me ha revelado y ha implantado en mi corazón. Por eso dice sin abrigar duda. Es constantemente usted duda. Y es una lucha entre creerle a Dios que Él puede librarme de esos pecados de la idolatría, y a la misma vez pienso que Dios no puede hacerlo. Y la duda es algo que está en nuestro corazón. Por eso Jesús dice, no dudes que yo puedo ayudarte a honrarme, a glorificarme y a llevar a cabo el plan de Dios. Póngase a pensar en usted mismo. ¿Por qué usted no ha llevado a cabo la gran comisión? Porque usted duda. ¿No es así? Si usted no duda, ¿qué usted va a hacer? Llevarla. Usted dice, esto es perder el tiempo. Dedicarle tanto tiempo a otras gentes. Invertir mi vida en otras personas. Cuando yo puedo hacer otras cosas, puedo desarrollar otros planes, otros propósitos. Porque usted duda. Porque yo dudo. Y la fe es un regalo que Dios nos ha dado, dice Pablo en Efesios 2, 8 y 9. Y la fe va siempre a tener su encuentro con la duda. Pero la fe vence la duda, dice Jesús. Es un gran desafío que Jesús, y una gran advertencia. La duda es una lucha que todos tenemos día a día. Y tenemos que reconocerla. Y ella muchas veces nos saluda y nos dice, no creas. Eso no va a suceder. Eso es imposible. Mira cómo está el mundo. ¿Dónde está tu Dios? Como dice el salmista. ¿Dónde están las manos santas que adoran a un Dios santo? ¿Dónde está hacer las cosas con excelencia? ¿Dónde está el compromiso del pueblo de Dios? ¿Dónde está? Pero la fe nos dice, es cierto que a veces nos viene la duda, pero mi fe está puesta en el Dios que tiene el poder para cambiar nuestras vidas. Jesús termina diciéndonos, porque todo va bien si nuestra relación es vertical, dice. Podemos decir, bueno, yo no he abandonado mi relación con Dios vertical, pero Jesús como me gusta Jesús, por eso lo amo y lo sigo, porque Él siempre usa como un puñal así para meternos por el corazón, como dice Hebreos, para romper todo lo que hay adentro. Dice, tienes una buena relación con Dios, fantástico. What happened con tu relación con los demás? Jesús no se le escapa nada. Por eso me fascina Jesús. Él no deja nada de nuestro corazón fuera de meter la palabra como una espada. Vienes a la iglesia. Tú das tus diezmos. Sirves. Qué lindo tú cantas. ¿Pero qué con tu relación con los demás? Y Él termina colocando nuestra relación vertical con nuestra relación horizontal. Es una forma también de abandonar a Dios. O es una forma de seguir a Jesús. Y dice en el versículo 25, para terminar Jesús, cuando estén orando, cuando estés orando para darle la gloria a Dios, cuando estés orando para darle el honor a Dios, cuando estés orando para hacer el plan de Dios, dice Jesús, si tienes algo contra alguien, Jesús dice, no lo perdones porque no se lo merece. ¿Qué es lo que dice Jesús? Perdónenlo para que también tu Padre que está en el cielo les perdone a ustedes, ¿qué? Tus pecados. Entonces nos dice que el otro es pecador y usted no es pecador. Dice, él es pecador, pero tú también eres pecador. Y Dios te perdona a ti. Y dice Jesús, realmente si eres un seguidor de Jesús, vas a perdonar a los demás. Es imposible que nuestra fe solamente sea algo vertical.
Es cierto que comienza siendo vertical porque es un regalo de Dios, pero es algo que es horizontal. Es mi relación con los demás. Y Jesús termina diciéndole, entonces la fe verdadera es aquella fe que muestra que es perdonado y que perdona a los demás. Si usted nota, Jesús termina haciendo una conexión extraordinaria para impactar a su audiencia, para impactarnos a nosotros, cómo Él conecta a Dios con los demás. Cómo Dios entra en el escenario de mis relaciones. Cómo Dios entra en el escenario de mis pensamientos y mis decisiones. Jesús realmente nos dice, el no abandonar a Dios es tener una relación vertical con Dios, donde todo el honor, toda la gloria y su plan se lleva hacia adelante, pero es también algo horizontal, donde yo perdono, como Dios me perdona a mí también. ¿Vives una vida que reconoces la existencia de Dios? ¿Vives realmente en esa lucha entre tu gloria y la gloria de Dios? ¿Vives en esa lucha entre tu honor y el honor de Dios? ¿Vives en esa lucha entre llevar a cabo tu plan o llevar el plan de Dios? ¿Realmente vives una vida luchando contra la duda? ¿O vives una vida constantemente celebrando el perdón de Dios y el perdón hacia los demás? Este pasaje nos da una advertencia y nos lleva a un compromiso. Si la fe es un regalo de Dios, para nosotros creer en la existencia de Dios, para creer en el poder de Dios, entonces Dios quiere que tú abraces día a día tu lucha por no abandonarlo y por seguirlo a Él. El pasaje nos deja a nosotros sin ninguna posibilidad de dar fruto. Sin ninguna posibilidad nos deja Jesús de poder tener la capacidad para perdonar a otros. El pasaje nos deja sin ninguna posibilidad de llevar a cabo el plan de Dios. Sin ninguna posibilidad de darle el honor y la gloria a Dios. Por eso el pasaje termina diciendo realmente, o nos deja abierto a una advertencia. Lo que tú no pudiste hacer, hay alguien que lo ha hecho por ti. Hay alguien que realmente sí recibió la ira de Dios para que tú recibas el perdón de Dios. Hay alguien que sí realmente cumplió, que nunca abandonó a Dios, que nunca le quitó el honor y la gloria, que siempre cumplió el plan de Dios para que tú y yo pudiéramos ahora ser los que llevemos adelante la gloria y el plan de Dios. Hay alguien que tuvo que justificarte, que tuvo que justificarme para poder ahora yo hablar con Dios sobre las cosas de Dios. Hay alguien que realmente nos ha regalado un plan, nos diseñó un plan y nos ha incorporado para hacer bendición dentro de este plan, para alcanzar a otras personas que no tienen esta gracia y necesitan de esta gracia de Dios, como tú y yo. Jesús vivió una vida de la cual no tenía que recibir ningún perdón de Dios. Sin embargo, Él recibió el perdón de Dios al cargar nuestros pecados, para darnos el perdón de Dios a cada uno de nosotros. Pero no solamente nos dio el perdón, Él nos dio el poder para poder llevar adelante la visión de Dios, de ver alcanzar al mundo con el Evangelio donde tú estás, en tu familia, en tu trabajo, en tu hogar, donde quiera que Dios nos ponga. Ese es el lugar donde Dios quiere que le demos el honor, la gloria, y que vea que realmente llevamos este compromiso de llevar el plan de Dios, que es alcanzar a todas las naciones. Que Dios realmente nos invada con su gracia, que realmente Dios ponga en nuestros corazones el poder entender
que aunque es una lucha que Cristo ya ha ganado en la cruz. Y que no hay razones para seguir profanando el templo. No hay razones para seguir profanando la parte del atrio de los gentiles. Ahora, en Cristo, que ha muerto, que ha resucitado, usted está capacitado. Usted tiene el poder. Usted tiene el conocimiento de darle el honor, la gloria y llevar adelante el plan de Dios. Ese es el sueño de Dios para el 2020. Es el sueño de la eternidad de Dios, de que mi casa sea el lugar de todas las naciones. Las naciones son nuestros vecinos, son nuestros hijos, son nuestros familiares, son nuestros amigos. Y piense, hermano, piense que este año usted puede hacer lo que no hizo durante este año. Que hay esperanza, que realmente hay esperanza, porque el Dios que nos ha salvado estará con nosotros para poder tocar el corazón de Dios y Dios se sienta que realmente no lo hemos abandonado. Piense cuando usted es abandonado por algo, ¿cómo usted se siente? Piense por un segundo, ¿cómo usted se siente cuando alguien lo abandona? Su corazón se llena de tristeza, se llena de angustia, se llena de incertidumbre. ¿Qué va a pasar? Imagínese un corazón santo y perfecto como el de Dios cuando ve que nosotros hemos abandonado el honor, la gloria y su plan. Ese es el deseo de Dios. Por eso Dios nos ha impartido su justicia, nos ha bendecido con su perdón, nos ha regalado la fe, nos ha dejado su Espíritu Santo para que nosotros podamos seguir involucrados en el plan de Dios. Que esta casa sea la casa de las naciones. Que estas sillas no estén vacías, sino que seas tú quien llenes estas sillas. Y no solamente en este lugar, en todas las ciudades, que cada casa de Dios no sea el lugar más vacío, como los estadios, como los lugares donde van tanta gente, que la casa del Señor sea el lugar más lleno, porque tú y yo estamos llevando el plan de Dios. Que el Señor nos bendiga y que pensemos y reflexionemos de no ser como esta higuera, que seamos realmente personas que demos mucho fruto llevando el plan de Dios hacia adelante. Señor amado, gracias por tu palabra.